Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Bueno, le doy gracias a Dios. Nuevamente un privilegio de estar acá. Es un gozo para mí. Cuando me veo en una de las delegaciones me gozo. Lo manifiesto con algún sticker que mando en el WhatsApp. Porque la verdad que para mí es un gozo que Dios me use. En la parte que Él me desee usar, dispuesta estoy, como dice el Señor en su palabra. En esta noche vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a traer un poquito de historia, algo sencillo, como siempre el Señor me habla sencillo, pero claro, como dice el Señor en su palabra. Y en esta ocasión yo le coloqué el nombre al tema agua de vida. Entonces, vámonos a buscar Génesis capítulo 26. Yo creo que más de uno de nosotros ha leído esa palabra, la ha escudriñado, de alguna o de otra manera el Señor nos ha hablado a través de esa palabra. Voy a tomar un poquito la historia de, ahí nos habla el Señor en su palabra de Isaac en Gerar, pero la enseñanza que Dios me entregaba a mí está en esa misma parte, pero a partir del versículo 19. Entonces dice la palabra del Señor, Génesis 26, capítulo 26, es la historia de Isaac en Gerar. Nos cuenta la palabra del Señor que Isaac estaba allí en un territorio, en esa tierra donde estaba él. Llegó un tiempo también de hambre, como fue en el tiempo de Abraham, dice la palabra. Vamos a leerlo. Dice, la palabra del Señor dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. Entonces nos cuenta la palabra de Dios que él vivió también un tiempo de hambre, lo está diciendo el Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, el versículo 2, que se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ya todos conocemos que la palabra Egipto es el mundo. Dios le estaba diciendo a él que no se fuera a regresar al mundo. Como muchas ocasiones el Señor nos ha hablado a nosotros, cuando queremos retroceder, miramos hacia atrás y Dios nos dice, hey, estése ahí. A mí cuando yo leía esto, mira hermanos, hubo varios versículos que a mí yo leía y el Señor me traía cosas y yo pensaba, muchas veces se lo he manifestado a mi familia, ¿por qué la gente se va de nuestro país? Hay mucha gente que saca muchos argumentos, X de argumentos, pueden ser que tengan razón a lo que nuestros ojos ven, ¿cierto? Pero es que, oiga, fue la tierra que Dios nos dio, una tierra donde se cultiva, yo creo que lo mejor del mundo, aunque lo mejor del mundo está en Israel, pero aparte de Israel se cultivan cosas grandes y maravillosas. Dios de ahí nos puede bendecir a nosotros, en la tierra que nosotros estemos, según como nosotros la labremos y según conforme sea la obediencia de nosotros hacia Dios, porque ahí nos damos cuenta más adelantico lo que sucede. Dice la palabra del Señor que le dice el Señor, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré.
Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Esa es una profecía que ya venía desde Abraham para su hijo Isaac y el Señor la tenía que cumplir porque Dios cuando nos da una palabra, Él no la cumple. Y aquí nos damos cuenta que también el Señor la cumplió. ¿Por qué? Por la obediencia que tuvo Isaac. Porque él obedeció de estarse en el lugar que Dios le dijo. Así fuera como forastero, él se estuvo allí. Él no se devolvió para Egipto, no se devolvió para el mundo. Dice la palabra de Dios, ahí más adelante dice que así como el Señor se lo había prometido a Abraham, Dios iba a bendecir a su hijo, a Isaac. Dice la palabra del Señor, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dice el quinto, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El Señor le estaba diciendo a él que así como su padre había oído la voz de él y había obedecido, Dios lo iba a bendecir a Abraham en ese tiempo. Pero aquí en este tiempo le estaba recordando también a Isaac que él debía oír la voz de Dios y estarse quieto. Como ya lo dije, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado, hermanos? No haga esto, no haga aquello, estése quieta. Pero es que nosotros queremos ayudarle a Dios. Y ya a Dios nadie le ayuda. Él solito hace las cosas. Amén. También dice ahí la palabra que le dice el Señor a Isaac, que así como Abraham guardó los mandamientos, los preceptos, los estatutos y las leyes, por esas mismas ordenanzas que Dios le dio a Abraham, él las tenía que cumplir Isaac y que también sería bendecido, dice la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra, dice, y habitó pues Isaac en Gerar. El estar en obedecer a Dios, el estar en ese lugar, él tuvo lo mismo que le aconteció a su padre. Tuvo miedo de perder su vida. ¿Por qué? Por la mujer que llevaba, por su esposa. Por esa mujer hermosa, dice la palabra que era una mujer hermosa. Igual, o sea, ahí en esta historia se repite lo mismo que Abraham. Lo mismo, él le dice a Rebeca, su esposa, que cuando lleguen allí, que diga que es su hermana porque él teme por su vida. Pero él le dice eso a su esposa, ¿cierto? Pero él no piensa la consecuencia que le va a traer al pueblo donde, digamos, le abrieron la puerta o donde el Señor le dijo, estése ahí. Iba a traer un pecado. ¿Por un qué? Por un miedo o por un temor de él. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo? Nosotros decimos mentiras. El que no diga que no dice mentiras es un mentiroso. Exactamente. Doblemente mentira. Y ante los ojos de Dios eso es pecado, dice la palabra de Dios. Él mintió por salvar su vida. Yo le decía al Señor, ¿por qué mintió si él oyó su voz? Si él le dijo, vaya, estése allí como forastero, no descienda a Egipto. Con esa palabra Dios le estaba diciendo, yo lo guardo, yo lo cuido, yo lo protejo. No tengas miedo. Mira, hermano, y nos pasa a nosotros. Nos pasa, decimos mentira grande o pequeña, decimos porque creemos que con esa pequeña mentira, no, vamos a librarnos de la situación. Al contrario, aumentamos la situación. Y aumentamos el pecado en nosotros porque estamos diciendo mentiras y somos conocedores de la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que cuando ya entraron a esa tierra y todo, me imagino yo me colocaba, ¿no? Como que me imaginaba, bueno, allá escondiditos nos hablamos, que nadie nos vea ni nada de eso. Pero cuando Dios quiere sacar algo a la luz, Dios lo saca. Mírese que ahí en la palabra el Señor dice que estando ellos un día
Isaac acariciando a su esposa, el rey lo vio, se dio cuenta, se descubrió la mentira. Y se pone uno más colorado y dice uno, como dicen por ahí, trágueme tierra, ¿cierto? Porque la mentira fue descubierta. Y cuando la mentira es descubierta, no hay nada que hacer. Afrontar las consecuencias que nos trae la mentira que dijimos. Porque eso es lo que trae el pecado, una consecuencia. Dice, también cuenta la historia que Abimelech lo llamó y le dice a él que por qué cometió eso, por qué hizo eso, de ocultar que era su esposa. Y él le dice que porque tuvo miedo. O sea, no hubo confianza en lo que Dios le había dicho, no hubo seguridad, no hubo fe en esa parte. O sea, hizo lo mismo que Abraham. Yo decía, Señor, así nos pasa a nosotros. Repetimos la historia de nuestros padres. Lamentablemente uno a veces ve, cuando está uno chico, se da cuenta de pronto el maltrato, la actitud del padre con la madre, y uno se va de cabeza cuando uno está adulto, que consigue su pareja, sea casado, que se vaya a convivir, y viene a pasar a veces las mismas consecuencias o peor que las que viven los padres. A veces nuestros mismos padres nos dicen, oiga, no lo haga, piénselo bien. Mire que yo veo que fulano de tal como que no es la persona que le conviene a usted. Pero allá, nosotros vamos ¿de qué? De cabeza. Dice la palabra que el rey Abimelech le llamó la atención, que por qué hacía eso, que mire que el pecado que iba a traer para el pueblo. Dice, voy en el 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Ahí había un decreto, una orden del rey que no se podían meter con ninguno de los dos. ¿Listo? Dice la palabra del Señor que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ahí se estaba viendo la promesa que Dios le había dado a él, que no descendiera porque en ese lugar lo iba a bendecir. Lo bendijo grandemente. Pero ahí viene otra consecuencia para él, no por culpa de él, sino por culpa tampoco de Dios. Iba a decir una mentira, tampoco de Dios. Porque Dios le había dado la palabra que lo iba a bendecir, sino se despertó en el pueblo donde él estaba la envidia, que es otro pecado. Nosotros no podemos envidiar lo que tiene mi hermano. Nosotros no podemos envidiar ni lo que tiene mi vecino, no podemos envidiar nada, porque es que somos conocedores de la palabra de Dios. Cuando en nosotros se despierte la envidia, ¿qué debemos de hacer? Ir, como dice el Señor en su palabra, ir al cuarto de rodillas, confesarle y decirle al Señor, quíteme eso que hay en mi corazón. Porque eso es lo que se despierta en el corazón de las personas, envidia, cuando uno ha sido prosperado y bendecido por el Señor. Dice que se despertó la envidia en el pueblo donde él estaba. Dice también la palabra del Señor, dice en el 14, y tuvo hatos de oveja y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Mire qué tan terrible, digo yo, tan venenosa que es la envidia. Porque mire que los filisteos, los de ese pueblo, taparon lo que Abraham había hecho para que saliera agua para el pueblo. Los siervos de Abimelech los habían tapado. Esos pozos que habían sido abiertos en el tiempo de Abraham. O sea, en ese tiempo, en el tiempo que estaba Isaac, no había agua, no habían pozos abiertos. Por la misma envidia que hubo, taparon todo eso y no brotaba agua. Cuando el rey Abimelech
Dice la palabra que vio que Isaac estaba prosperado, estaba bendecido, que Dios lo había enriquecido en gran manera, que le dijo, vete. Lo sacó de ese lugar. Lo sacó de ese lugar, le dijo que se apartara de ellos, porque él se había hecho más poderoso que el mismo pueblo de los filisteos. Dice la palabra de Dios que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Dice, y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Bueno, hasta ahí va la historia. Ahora llega lo que me gusta, la enseñanza. Ahí nos damos cuenta que él lo destapó, nuevamente quitó. Yo decía, bueno, Señor, la envidia hizo que se taparan los pozos, ¿cierto? Que se cubrieran, que no brotara agua, que no saliera nada. Yo decía, en nosotros pasa lo mismo. A veces hay personas que son tan envidiosas que ahogan, conociendo nosotros de la palabra, ahogan lo que hay en nosotros. Se ahoga esa agua viva que fluye de nosotros. ¿Por qué? Porque dejamos que la envidia nos ciegue, que la envidia tape eso que nosotros teníamos o habíamos abierto. Y dice que Isaac llamó los pozos por el mismo nombre como los había llamado su padre. Ahora sí, vamos a leer lo que el Señor me enseñaba. Dice el 19, todos los 4 versículos, y ahí entro a explicar lo que Dios me enseñó. ¿Listo? Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinar. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó el nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Cuando yo leía este versículo 19, cuando uno está concentrado o escuchando, prestándole atención a las cosas de Dios, de inmediatamente uno se va a lo que Dios le ha enseñado o a otra cita bíblica que me pueda sustentar esto. Yo decía, Señor, dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, yo decía, aguas vivas, su palabra dice, ¿qué versículo le trae a ustedes a memoria de eso de agua? Pastora, usted no, porque usted la sabe toda. A los hermanos, de aguas vivas. Juan 4, capítulo 4, versículo 10. Cristo es el agua de vida para nosotros. Yo decía, Señor, estos 4 versículos me están representando a Cristo, al Espíritu Santo. Yo quedé guau, porque la verdad, yo lo leía, pero es en el tiempo de Dios que Dios le quita a uno el velo para uno entenderle a él las cosas. Yo le decía, Señor, gracias porque desde la antigüedad, como nos han enseñado aquí, lo que está en el antiguo tiene que estar en el nuevo. Yo le decía, Señor, gracias porque desde la antigüedad el Señor viene hablándonos y diciéndonos que su Hijo, Jesucristo, es esa fuente de agua viva para nosotros. Es esa fuente a la que nosotros debemos recurrir en todo momento, no cuando estemos ni gozosos ni tristes, no. La palabra me enseña que debemos buscar a Cristo en todo momento. Yo decía, bueno, voy a desarrollar este tema buscando ciertos significados de la palabra. Dice, la primera palabra que escudriñé es cavaron. Dice que la palabra cavar es extraer tierra, cavar un hoyo. Se dice es un lugar para un lagar,
o sea, para hacer un lagar, eso lo podemos confirmar en Mateo 21:33 o en Marcos 12:1. También dice que cavar un hoyo para esconder algo. Cuando se cava, y a mí, yo me gozaba porque eso me llevó a mí, cuando yo era joven, niña, que fuimos criados en el campo, allá en Sogamoso, cuando el agua salía muy turbia, muy revolcada, porque había llovido, la gente, los pescadores, cavaban hoyos y el agua fluía blanquita. Yo decía, uy Dios, o sea, desde pequeña Dios me viene mostrando las cosas y uno, como vuelvo y lo digo, es en el tiempo de Dios. Eso con referente a la palabra cavar. También averigüé valle. Dice que significa llanura plana y ancha, rodeada de terrenos elevados. Eso lo podemos ver en Génesis 11, capítulo 11, versículo 2. También busqué el significado de hallar. Dice, es encontrar, es conseguir. Y busqué también el significado de la palabra pozo. Dice, agua que brota del suelo y corre de manera natural. También son aguas vivas. También significa aguas vivas y pozo, fuente. Entonces yo decía, Dios mío, mire todo lo que Dios a través de un solo versículo nos lleva a escudriñar para conocer su significado. Ese hoyo, ese cavar, yo lo llevaba a nuestras vidas. A nosotros nos han enseñado que Cristo nos encontró, Dios nos encontró, nosotros no buscamos de Dios. Ahí sí, yo vuelvo y repito, y se me cala mucho esa cita bíblica que dice la palabra, de oídas te había oído, mas no te conocía. ¿A cuántos de nosotros nos hablaron de Dios? Pero entraba por uno y salía por el otro, ¿cierto? Yo digo, no era el tiempo de pronto de entrar a los caminos del Señor. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios todo lo tiene en su tiempo. Entonces, cuando Dios nos encontró, cavó en nosotros. ¿Cómo llegó Jesús a la vida de cada uno de nosotros? Mire, hermanos, para mí, yo me quebrantaba porque esta cita de Juan 4:10, que habla de la mujer samaritana, fue la palabra que Dios me dio a mí para traerme al camino de Él. Yo le decía, uy Señor, ¿y por qué esta palabra estos tiempos? ¿Ya cuánto hace que ando en sus caminos? Solo Dios sabe el por qué tenía que traerla en este momento a mi vida nuevamente. ¿Estoy seca espiritualmente? No. ¿Hay agua de vida en mí para poderle brindar a aquel que venga a buscar en mi agua? ¿O estoy tapada con las circunstancias que han venido o que han acontecido? Dios en esta noche a través de su palabra nos está enseñando y nos está diciendo que nosotros, si en nosotros hay alguna circunstancia que ha tapado esa fuente de vida, que la dejemos destapar. Que la dejemos destapar para que de nosotros fluya el agua de vida, para poderle nosotros dar al hermano que venga a buscar de esa agua de vida. Que nosotros podamos ser ese testimonio y podamos hablar con claridad, con fe y con seguridad de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y así como lo hizo con nosotros, lo hará con aquel que esté dispuesto a recibirlo. Porque Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. Él nos da la oportunidad a todos. Somos nosotros, como lo hemos venido enseñando a través de los devocionales, aún a través de las enseñanzas que nos da la pastora. Dios nos viene recalcando siempre lo mismo, porque sabemos que el tiempo de Dios se acerca y nosotros estamos siendo oídos sordos, porque no queremos enderezar el camino. Cuando yo leía sobre todo este versículo del 19, que ya les dije que el Señor me llevaba a Juan capítulo 4, vamos a buscarlo para poderlo leer. Juan 4, capítulo 10. Juan capítulo 4, versículo 10. Aquí también nos damos cuenta en esta cita bíblica que el Señor también, hay una circunstancia sobre la mujer samaritana y los judíos.
lo que nosotros nos han enseñado o el escudriñar de la palabra, sabemos que, como lo dice la misma palabra, los judíos y los samaritanos no se podían tratar, no se podían hablar. Ahí había una problemática, en Samaria también, con los samaritanos. Yo le decía al Señor, porque dice la palabra de Dios, vamos a leerlo. Vamos a leer desde el 6. Dice la palabra del Señor así. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, dice aquí. Pero esa hora sexta, en el hebreo, pastora, o en el tiempo del Señor, era al mediodía, las 12 del mediodía. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, dame de beber, ahí quiere decir, está haciendo una acción, ¿cierto? Jesús le está diciendo a ella que le debe beber. Eso implica hacer una acción, que es reconocer la necesidad que tenemos los unos de los otros para vivir la misión de la iglesia. Aquí el Señor Jesús, podemos verlo a la luz de la palabra, que ese dame de beber, él tenía sed, porque venía de un largo viaje, digo yo, ¿no? Venía caminando con sus discípulos, y sus discípulos se fueron a buscar alimento, como lo dice la palabra, y él se quedó ahí descansando. Pero es que ese descansar era con un propósito. Dios todo lo conoce. Dios sabe cuál es el propósito que tiene con cada uno de nosotros y cuál va a ser el motivo o las circunstancias que Él va a utilizar para que ese propósito se cumpla. El propósito de Dios del Padre, era que Jesús llegara a Samaria para que pudiera hablarle a la mujer, dar a conocer el Evangelio de Cristo, porque eso nos representa también esta cita bíblica de Jesús en Samaria. Es dar a representar a Cristo, el Evangelio. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha permitido ir a un lugar a predicar, a llevarle el mensaje? Quizás estamos cansados de alguna labor, pero es que a veces como dice la palabra, cuando arde la palabra en el corazón y es el propósito de Dios que yo vaya a cierto lugar a llevar el mensaje, es porque esa persona a la que yo le voy a predicar necesita de esa palabra, necesita saciar esa sed. El Señor le dice aquí a ella, dame de beber. Dice la palabra del Señor en el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Ahí nos damos cuenta, y la misma palabra nos está diciendo que había un conflicto, que entre esos dos pueblos había habido un problema, ¿cierto? Una circunstancia. Yo le decía al Señor, pero ¿cuál fue la razón para que samaritanos y judíos no se hablaran? ¿Cuál fue esa razón, Señor? Dame una cita bíblica como para yo entender un poquito lo que dice su palabra. Esa cita bíblica la podemos encontrar en Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos
por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esa fue la consecuencia que hubo para que los samaritanos y los judíos no se hablaran, porque iban a construir un templo, pero mire que la envidia siempre va por delante. La envidia no permitió que se construyera, y por eso hubo el altercado entre los samaritanos y los judíos. Volvemos entonces a Juan. Dice, respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un don que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos lo que mejor Dios le parece para cada uno de nosotros. Pero nosotros no conocemos ese don de Dios. No lo valoramos, no le damos el valor que tiene Dios para con nosotros. Porque aquí la palabra de Dios lo está diciendo. Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estoy leyendo en el 10. Nosotros no conocemos el don de Dios o no lo valoramos. Esa es la palabra correcta, no lo valoramos. No lo valoramos, porque si donde nosotros valoráramos lo que Dios nos da, seríamos súper bendecidos, así como Isaac. Ustedes me dirán, no, pero es que él viene de la promesa, pero es que todos nosotros venimos de esa promesa, porque nosotros somos los hijos de la promesa, como nos enseña el Señor en su palabra. Entonces, si somos los hijos de la promesa, ¿no vamos a ser bendecidos? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que nos cuesta a nosotros que no le damos el valor a lo que Dios nos ha entregado a nosotros? La desobediencia. No obedecemos. Lamentablemente, hermanos, no obedecemos. Nos cuesta obedecer la palabra del Señor. La leemos, Dios nos habla, Dios nos dice y nos cuesta. Voy a adelantarme un poquito. Cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, pero lo leo bien para no equivocarme. Acá en el 18. En el 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y ahí le dice la mujer, Señor, creo que tú eres profeta. Pero es que si Dios lo conoce todo. Cuando yo leía esta parte, yo decía, aquí se hace referente al hombre, ¿cierto? Que tenía 5 maridos. Pero si no estoy equivocada y que la pastora me corrija, hace referencia, es cuando uno está de una iglesia en otra. Cuando el Señor habla de los 5 maridos, es de los convenios que tenía Samaria con las demás regiones. Pero aquí la palabra nos está diciendo, el Señor le dijo a ella, 5 maridos tienes, y es el que tiene, tampoco no es para usted, ¿cierto? Mire, esa palabra caló en mi corazón, porque esa fue la palabra que Dios me dio a mí cuando me llamó a su camino. No porque yo tuviera los 5 maridos, no, sino que en ese momento sí tenía a alguien a mi lado. Pero ¿qué me estaba diciendo el Señor? Esa persona no es la suya. Mire, hermano, yo esa noche lloré, pataleé, me rasgué la vestidura y apenas empezando el camino del Señor. Porque yo ya iba a la iglesia donde yo empecé a congregarme. Pero eso que voy y vuelvo. Voy, hago lo del mundo y hago lo de la iglesia. Es lo que yo le digo, nos cuesta obedecer. Cuando a mí una noche el Señor me dio esa palabra, mire que yo me arrodillé en el piso, yo lloraba, yo le decía, no Señor, no me diga eso. Cuando uno está enamorado no quiere aceptar lo que Dios le dice a uno.
¿Me costó lágrimas? Sí, porque lloré por esa persona. Pero hoy en día le doy gracias a Dios porque es mejor estar en el camino del Señor. Dios sabía si esa persona me convenía o no me convenía. Pero si yo no le hubiera obedecido a Dios, ¿quién sabe qué hubiera sido mi camino, cierto? Eso es lo que nos pasa a veces a nosotros. Dios nos dice, no lo haga. Oiga, siga derecho, no vaya para la izquierda ni para la derecha, siga derecho. No, pero Señor, pero es que yo quiero seguir a la izquierda, pero que siga derecho. Pero cuando yo quiero servirle a Dios, le obedezco. Yo estaba en el primer amor con el Señor y como yo quería conocer a Dios, me aparté. Me aparté de esa persona que no me convenía, porque si me hubiera convenido, Dios no me hubiera dado la palabra. Pero yo obedecí y le doy gloria a Dios por eso, porque es mejor servirle al Señor, hermanos. Estar en los caminos del Señor para mí es un gozo. En las pocas o muchas ocasiones que he podido ir a predicar la palabra, que he podido acompañar a las hermanas a evangelizar, o cuando lo hacía con las otras hermanas, para mí era un gozo. O como ya le digo, cuando el Señor me usa en lo que Él quiere. Así sea para venir a hacer aseo en la iglesia. Yo me gozo porque digo, uy, el Señor me tuvo en cuenta. Gracias, Señor, porque no me ha dejado. Me da tristeza cuando dan las delegaciones y yo no aparezco. Que ahí sí no mando ningún matachito pero sí, digo, uy, Señor, ¿qué hice mal? Hoy no me pusieron en este mes. O sea, yo enseguida me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no tuve al menos un día, Señor? Pero cuando aparezco, le doy gloria a Dios. Entonces, eso era lo que el Señor, retomando nuevamente, cuando el Señor le dice, dame de beber. Vamos en el 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua de vida? Todavía el Señor no le había quitado el velo, porque ahí tenía el velo puesto ella, porque no le entendía al Señor. Pero el Señor se estaba dando sus maneras y sus formas de poder entrar al corazón de ella, poder llegar sutilmente. Dios es un caballero y Dios busca la forma y la manera de cómo llegar a nuestras vidas para que nosotros le abramos al camino a Él. Dice la palabra, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí ella le dice que si es mayor, claro que era mayor, pero ella no conocía, porque ellas tenían de pronto la idolatría en Jacob. Era la persona que en ese momento ellos podían idolatrar, veían la bendición, veían todo lo que Dios había prosperado también a Jacob, porque viene de descendencia en descendencia la bendición. Dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El Señor le estaba diciendo a ella que esa agua, la que tomamos todos nosotros, tomamos por un momento y vuelve y nos da sed, pero que la que el Señor le estaba ofreciendo era para la eternidad. Dios le estaba diciendo a ella que tenía que cambiar su camino, para ella poder tener de esa agua que Él le estaba ofreciendo, que tenía que apartarse de ya lo que el Señor, ya lo leí yo, que le dice de los 5 maridos, pero ella no entendía aún todavía lo que Dios le estaba hablando. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Mire que todavía ella le dice que le dé esa agua, porque me imagino yo que la distancia de donde ella vivía hacia el pozo donde sacaba el agua era retirado, porque ella dice, para yo no venir hasta acá a sacarla, dame de esa agua que tú me ofreces. Ahí es donde el Señor le dice a ella que vaya y llame los maridos. Es lo que nos acaba de decir la pastora. Era que en ese tiempo había en Samaria, ¿cómo fue la palabra, pastora? Mucha convenio, llamémoslo así, del pueblo de Samaria con otros pueblos.
Pero el Señor le estaba diciendo a ella que fuera y llamara a aquellos que supuestamente ella creía que eran sus maridos. Y ella le dice que marido no tiene. O sea, no hay nadie en el camino de ella. Eran idólatras, había mucha adoración en ese pueblo. Y el Señor, a través de la mujer, iba a hacer un cambio. ¿Para quién? Para que el que oyera lo que la mujer, el mensaje que la mujer iba a llevar. Porque sabemos y dice la palabra que ella, después de que el Señor le habló, de que el Señor ya, como el cuento, le quitó el velo y ella entendió, ese fue el instrumento que Dios usó para que ella fuera y llevara el mensaje de salvación para su familia, para sus vecinos, para aquel que oyó de aquel que le estaba brindando esa agua de vida eterna. Porque eso es lo que Dios nos da a nosotros, el agua de vida eterna. Ahora, devolviéndonos nuevamente a Génesis, que eso era lo que el Señor me enseñaba con respecto de aguas vivas, esa situación que había allí, esa idolatría que había allí. Aquí en Génesis, donde iniciamos el tema, hubieron dos pozos, el cual hubieron contiendas. Exacto, el principio de la fe y el principio, digo yo, de evangelizar, del evangelio, y también de cómo el Señor representa el Espíritu de Dios ahí, porque acordémonos que las aguas representan al Espíritu Santo. Dice que en esos dos pozos, en los siguientes, hubieron contienda, hubieron pleito por esos pozos. Dice que Eset, el primero, dice que significa disputa, contienda o riña. Y el otro, Sinai, significa hostilidad y enemistad. Y también que encontré ahí dice que es esto, Satanás. Claro que sí es Satanás. Porque ¿quién es el que trae el pleito y la contienda? ¿No es el enemigo? Él es el que usa cualquier cosa para que se levante pleito y contienda entre nosotros los hermanos o entre la misma familia, que haya discordia. Pero dice la palabra del Señor que abrieron un tercer pozo, ¿cierto? Dice, y abrieron otro pozo, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó el nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Era como la respuesta que Dios le estaba dando a Isaac, que del pleito, de la contienda, digo yo, no me lo dice la palabra, digo yo, que Isaac era un hombre pasivo, porque aquí la palabra nos dice que los que riñeron fueron los siervos. Él no se metió ahí en esa riña, ¿cierto? Riñeron fue los siervos, mas él no. Pero dice que cuando abrieron el tercer pozo, ya de allí salió agua y que en ese pozo no hubo discusión, no hubo riña. Dice, buscaba el significado de Rehobot, dice que es un espacio abierto dado por Dios para prosperar. Cuando yo leía eso, el significado de esa palabra, de una vez se me vino a la mente, o el Señor trajo a mi mente, cuando dice el Señor en su palabra, en Marcos 3:13, que los cielos fueron abiertos. Cuando Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos, dice la palabra, y de lo alto se oyó la voz cuando dice, este es mi Hijo amado. Dice esto, que es prosperar. Yo decía, Dios, ¿qué hace en nosotros cuando nosotros vamos al camino de Él? Él abre el compás, Él nos da una nueva visión, Él nos quita el velo de nuestros ojos para que nosotros nos apartemos de el mundo, de Egipto, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de aquello que está siendo impedimento para yo seguir al Señor. Dios hace así como el Padre, dice la palabra, que cuando Jesús fue bautizado y los cielos se abrieron, cuando nosotros recibimos a Cristo, decidimos tomar esa decisión de seguir en el camino de Dios, Dios también nos abre los cielos.
para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros también seamos prosperados. Cuando yo decía, bueno, Señor, Isaac con ese pozo ya se calmó toda la situación que hubo, todos los problemas que acontecieron, todo lo que él tuvo que vivir allí en aquel lugar donde Dios lo llevó para ser bendecido, para que se cumpliera la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, que a él y a su descendencia Dios lo bendeciría y Dios le multiplicaría. A través de esta abertura de ese pozo, que allí, después de que ese pozo se abrió, dice la palabra que él subió a Berseba, un lugar también bendecido por Dios. Dice que, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Ahí le está dando una profecía que el Señor le está dando a Isaac. Que no tuviera temor, que siguiera adelante, porque el Señor lo iba a bendecir y lo iba a fructificar. Dice la palabra del Señor, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En ese lugar también se abrió un pozo, también de bendición. Pero cuando él estaba en esa bendición que Dios le había dado, a través de que ya no se presentaron riñas con los siervos de Abimelech, vino el rey Abimelech a Isaac, dice la palabra. Dice, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Sud, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo, Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Mire que él le pregunta, oiga, ¿por qué volvió? Si usted me sacó de su tierra, usted me sacó de su casa, de ese lugar donde el Señor me había puesto, porque me vio bendecido, me vio prosperado. Pero ¿qué le dice el rey Abimelech a Isaac? Él fue a buscarlo y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Ahí es donde él hace un pacto con Abimelech. Isaac hace un pacto con Abimelech. Y le dice el rey que no le vaya a hacer ningún daño a ellos. Que así como el rey Abimelech le dio acogida allí en aquel lugar, en su tierra, que él también le prometiera de que Isaac no se iba a venir contra el pueblo de ellos, que ya iba a haber paz entre ellos, que ya no iban a haber problemas, porque eso es lo que le entiendo al Señor. Dice, que no nos hagan mal con nosotros, que no nos hagan mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendecido de Jehová. Entonces él hizo un banquete y comieron y bebieron. Ahí nos damos cuenta, como nos ha enseñado la pastora, las bendiciones de Dios o llegan con una comida o se cierran con una comida. Porque aquí dice la palabra de Dios que él hizo un banquete y le ofreció a ellos, hicieron ese pacto para que no hubiera riñas entre ellos nuevamente, que ya fuera ese pacto por siempre mientras que ellos estuvieran ahí. Ahora, si nos devolvemos nuevamente a Juan, después de que el Señor le dice a la mujer samaritana de que llame los maridos, ¿sí? O sea, que se aparte de todo aquello que estaba alrededor de ella, que dejara de adorar a aquello que ellos adoraban antes en el monte. Esa adoración que ellos hacían
o que la mujer samaritana hacía también allí de pronto con su familia, con sus amigos, porque como ya lo escuchamos de la voz de la pastora, era un lugar donde ellos eran muy idólatras, adoraban. ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor? A nosotros el Señor en esta noche nos está invitando primeramente que abramos nuevamente nuestro pozo, que saquemos de nuestro corazón todo aquello que hay, que nos está impidiendo tener esa comunión con Dios. Que saquemos la ira, el enojo, el pleito. Quizás, hermano, usted no tenga problemas con alguna persona, con algún hermano, con algún vecino. Los tiene internamente y es la lucha que tenemos cada uno de nosotros. Lo que hay en nuestro corazón nos impide recibir esa bendición que Dios tiene. Esa bendición que Dios nos ha prometido, que si le buscamos, le adoramos solamente a Él, vamos a ser bendecidos. Independiente de que nosotros hemos sido desobedientes, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la bendición de Dios por pura misericordia. Yo le decía, uy, Señor, me cuesta esta situación. Me cuesta lo que hay en mi corazón, Señor. Mire que a veces el enemigo lo lleva a uno a pensar, ¿cómo hago para llamar a aquel que me hizo daño y decirle? Porque eso lo estoy viviendo yo. Hay una persona que afecta quizás mi relación con Dios. Y yo sé que es así. Mira, hermanos, ay Dios mío, eso es duro. Pero yo le digo, Señor, ayúdeme porque yo necesito avanzar. No puedo quedar estancada. Y yo estoy así a veces en la cocina o ahí y llega esa persona a mi mente y yo digo, bueno, Señor, cuando lo tenga de frente le voy a decir pim, pom, pau y todo lo que hay en mi corazón. Pero, Señor, ¿seré capaz de perdonar? Es que estoy tan herida, tan lastimada, que yo no soy capaz de perdonarlo, Señor. ¿Yo qué le voy a decir a esa persona? Yo lo perdono, pero no lo quiero volver a ver en mi vida. Esos son mis pensamientos, hermano. Se los confieso. Pero así no es Dios. Dios nos enseña a nosotros que cuando perdonemos de corazón. Que en nosotros haya un verdadero perdón, un verdadero arrepentimiento. Porque si yo sé que eso que hay dentro de mí es lo que me está impidiendo avanzar, o lo que de pronto hay dolencias en mi cuerpo, yo tengo que luchar contra eso. Pero yo sola no puedo. Yo tengo que pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu de Dios no hacemos nada. Sin la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no hacemos nada. Podremos luchar con nuestras fuerzas. Podemos luchar rasgando las vestiduras, pero no, de ahí no pasa. Porque no vamos a ser capaces de llamar a esa persona y decirle, por esto tengo ira, enojo, fastidio, no quiero verlo, me incomoda verlo. Pero yo en mis fuerzas, hermano, mire que si yo lo hago en mis fuerzas, yo le digo hasta de qué más se va a morir y voy a pecar más de lo que quizás estoy pecando más. Entonces, esa es mi lucha interior, esa es mi lucha que yo tengo para poder que en mí brote esa agua de vida. ¿La hay en mí? Sí, claro, la hay en cada uno de nosotros, pero hay un faltante en nosotros, que hay algo que nos impide, avanzar, que hay algo que nos dice, el enemigo está ahí, ¿no? Está la voz de Dios y está la voz del enemigo. Dios nos dice, haga esto, váyase por este lado, pero ¿qué nos dice el enemigo? No le diga, haga lo contrario, no que se va a humillar, que le va a pedir perdón, no es que se va a burlar. Y Dios que dice, pídale perdón, búsquelo, háblelo, para que su corazón tenga paz, tenga tranquilidad. Pero el enemigo no nos quiere soltar. Exactamente, no está el creer en nosotros
y no está la fe en Dios. Porque a veces nuestro orgullo, hermanos, es más grande que nosotros. El orgullo no nos deja. El orgullo nos tiene ahí quietos, no avance, porque si yo voy a dar el paso para ir ante el hermano a decirle, uy, como que me jalan, ¿cierto? Colocamos argumentos, sí señor, colocamos todos los argumentos que hay para nosotros no avanzar. Como nos dimos cuenta, en la cita de Génesis 26, Dios bendijo a Isaac, independiente de que hubo un faltante en su vida, porque dijo mentiras, independiente de que en él se despertó la envidia para los demás. En Isaac no. Isaac fue un hombre recto, un hombre que no me lo dice aquí en esta parte que estamos leyendo, pero creo yo y pensaría que fue una persona muy obediente para que Dios lo bendijera de la manera conforme lo bendijo. Porque dice la palabra que él tuvo muchas bendiciones. Y yo buscaba y decía, bueno, si él tuvo pozos, yo buscaba y encontré algo, leyendo varias partes, algo que me llamaba la atención es que allá en el pueblo de Israel, en ese tiempo, la persona que tuviera los pozos o un pozo era una persona adinerada. Una persona que era solvente económicamente. Eso lo fue Isaac. Y Dios lo bendijo por la obediencia que hubo en él. ¿Dios bendijo a la mujer samaritana? Claro que sí. Dios la bendijo trayendo la salvación para su casa, para su familia. ¿Por qué? Porque fue obediente. Oyó la voz de Dios. ¿Nosotros podemos decir lo mismo? Sí, como ya les dije al principio. Somos bendecidos, gracias a Dios. Porque en esta tierra que Dios nos tiene a nosotros, somos bendecidos. Dios no nos ha faltado a ninguno de nosotros. Aunque dice, como dice la palabra, aunque venga la hambruna, venga la escasez, desde que estemos agarrados de la mano de Dios, nunca nos faltará nada. ¿Lo pudimos ver? Sí, claro. ¿Lo experimentamos? Claro que sí. En el tiempo de pandemia fuimos súper bendecidos. Yo creería que todos fuimos triple bendecidos, porque en mi casa llegaba el mercado, hermanos. ¿De dónde? Llegaban las cajadas, y yo lo compartía con mi familia, con los que yo veía que de pronto no tenían, o el Señor me colocaba, mándele a Julano, mándele a Sutano. Y así como yo mandaba, me llegaba. Ahora en estos tiempos que no estamos en hambruna, que no estamos en escasez, le doy gloria a Dios. Porque veo la bendición de Dios en mi casa. Sobreabunda, hermano. No es que me esté, ¿cómo le digo yo?, exaltando yo misma, no. Es que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Dios nos bendice, Dios trae la respuesta. ¿Que nos cuesta obedecerle? Claro que sí. ¿Que tenemos faltantes? Claro que sí. El que diga que no tiene un faltante, que es obediente totalmente, es un mentiroso. Porque aquí en esta tierra todavía no vemos nadie perfecto. Estamos tratando y caminando para andar en la perfección de Dios. Eso es lo que me enseña a mí el Señor en su palabra. Y yo le doy gloria a Dios. Mira, hermanos, y con esto cierro. María Edith y yo estábamos estudiando los temas, pero ella el día que fue a grabar, no pudo grabar. Estaba descansando porque ella lo hizo el día de su descanso. No pudo grabar. Se metió al cuarto a grabar, se le presentó una dificultad en el trabajo, la llamaban, ¡prum!, se le dañaba el audio. Volvía y empezaba a grabar y volvía y toda la tarde y toda la mañana duró en eso. Y yo se me ocurrió acercarme a la ventana y le dije, ya terminó. Y ella estaba ofuscada por el chicharrón que tenía en su empresa y que no la estaban dejando grabar. Dijo, no me dejan grabar, no he podido grabar. Yo le dije, y no va a grabar hoy. Dijo,
cállese, no me diga eso. Yo le dije, ¿no va a grabar hoy? Y dicho y hecho, cuando salió de la pieza, dijo, no pude grabar. Ya no insisto más porque no pude grabar. Yo le dije, bueno, gloria a Dios. Yo esta semana, desde la semana pasada, como desde el domingo, he tenido también mi lucha y mi batalla. Y yo tuve la intención, les confieso, de llamar a Verónica y de decirle, no puedo dar la enseñanza. Cuando el Señor me dice, yo te la di, te vas a dejar ganar del enemigo. Yo decía, Señor, pero es que no puedo. No me siento capaz. Y toda la semana he estado así. Hasta incluso en este momento que estoy aquí frente a ustedes. Con un mareo que solo Dios me sostiene. Un mareo terrible. Mis hermanas me decían, vaya al médico, saque cita. Yo dije, no le voy a hacer caso al enemigo. Yo decía, Señor, ayúdeme, Señor. Y yo estudiaba y estudiaba, me pasaba como la mujer samaritana. El Señor me hablaba y yo no le entendía. Pero ya lo último le dije, bueno, Señor, si usted me puso a dar la enseñanza, tú me vas a dar el tema, me vas a respaldar y me lleva con bien. Porque aquí yo no voy a coger taxi. Eso para la de vuelta, dije yo. Yo me voy en el bus. Y usted me guarda, Señor. Cuando llegué aquí, me vieron así como dormida, así, me estaba quedando dormida en el bus. Por el trancón. Pero aquí llegué, hermanos. Y le doy gloria a Dios, porque yo le decía, Señor, yo sé que tú tienes una bendición para mí en el yo obedecer, de ir a enseñar lo que tú me enseñaste a mí, lo que yo no conocía de su palabra, porque muchas veces lo había leído, pero no entendía que lo que el Señor nos estaba hablando en Isaac, nos estaba dando era la representación de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando dice que el pozo brotó agua de vida, por eso yo le coloqué al tema eso, agua de vida. Cristo es la vida para nosotros. Él es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ir a esa fuente todos los días y a todo momento. En el momento que nos encontremos en dificultades, en luchas, en batallas, aún para darle la honra y la gloria a Dios, debemos de ir a Él. Debemos de ir a esa fuente, que yo sé que vamos a la fuente y salimos saciados, porque la palabra nos sacia, la palabra nos llena. Cuando uno se sienta a escudriñar la palabra de Dios, ¿cierto, pastora? Sale uno, y más cuando el Señor le enseña a uno cosas. Ahí sí que peor, dijo, sale uno más enamorado del Señor. Entonces, eso fue lo que el Señor me enseñó a mí a través de estas dos citas bíblicas. Eso era lo que les quería compartir a ustedes. Busquemos de Dios, busquemos de la ayuda del Espíritu Santo. No nos dejemos que el enemigo nos aplaste, que el enemigo nos coloque el velo, que el enemigo nos diga, no puedes. No, al contrario, sí puedo. Tengo que luchar por esa bendición. Tengo que luchar por lo que Dios me ha dado a mí, por lo que Dios pone en mis manos. Porque mira, hermanos, si Dios a cada uno de nosotros nos entrega algo, es porque Él sabe que somos capaces y que nosotros podemos responderle. Depende de mí si quiero responderle a Dios, si quiero valorar eso que Dios pone en mis manos. Amén. Esa es la enseñanza. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta maravillosa noche, Señor, te doy gracias, bendito Dios. Alabo, glorifico y exalto tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Padre, porque eres tú, Señor, el que nos enseña en tu palabra a través de la obediencia, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Padre, porque sabemos y reconocemos, Señor, delante de ti, que el tiempo se acerca. Tú nos lo vienes anunciando, Señor, y tú quieres que ninguno de nosotros nos perdamos.
Tú a cada uno de nosotros, bendito Dios, nos brindas, Señor, esa agua de vida, Señor, la salvación, la vida eterna, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, que eso que hay dentro de nosotros, que nos impide, Señor, avanzar contigo, lo saquemos de nuestro corazón, Señor. Lo desechemos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, no nos dejes solos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu cada día, Señor, convenciéndonos. Que sea tu Santo Espíritu quitando el velo de nuestros ojos. Que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe y nos redarguya, Señor, para que podamos avanzar, para que podamos, Señor, tener esa libertad que nosotros necesitamos. Para cuando tú vengas, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, encuentres, Señor, tu iglesia sin manchas, sin arrugas. Una iglesia, Señor, dada por ti, bendecida por ti, Señor. Una iglesia que te glorifique, Señor, que te exalte y que te alabe, bendito Dios. Ayúdanos, Padre precioso. Ayúdanos cada día, Señor. Aunque los tiempos sean duros, sean difíciles, Señor, sabemos que cuando obedecemos tu palabra, tú nos bendecirás, Señor. Tú nos bendecirás en salud, Señor, porque en estos tiempos hay quebranto de salud en el pueblo tuyo, Señor. Hay quebranto, Señor, de salud y es de lo que guarda nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil, Señor. No es fácil soltar aquello, Señor, en lo cual tú nos vienes diciendo, suelta, suelta lo que hay dentro de ti, suelta para poderte restaurar, para poderte bendecir, porque eso es lo que tú haces, Señor. Cuando nosotros soltamos lo que hay en nuestro corazón, Señor, tú restauras, tú sanas las heridas de nuestro corazón y traes, Señor, sanidad para nuestro cuerpo, bendito Dios. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñaste, Señor, a través de este pozo, Señor, de este pozo donde brota, Señor, el agua de vida, Señor. Y reconocemos que Cristo es la vida en nosotros, Señor. Si no le permitimos a que tu Hijo amado, Señor, entre a nuestros corazones, bendito Dios, no podemos, Señor, tener esa fuente de vida en nosotros. Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, para seguir adelante, para avanzar, Señor, para no detenernos y para ir, Señor, a llevar ese mensaje, esa palabra, para ser fuente de vida, Señor, para aquel que lo necesita, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta maravillosa noche, oh Dios. Gracias por los hermanos, Señor, que están aquí, oh Dios, que tú trajiste para que escucharan el mensaje, bendito Dios. Aún gracias por aquellos, Señor, que están a través, Señor, de las redes sociales. Aquellos que en su momento, Señor, que su corazón se disponga para oír la enseñanza, Padre. Que se dispongan, Señor, para recibir el mensaje. Que no miren el instrumento, Dios, sino que miren, Señor, que oigan, como dice tu palabra, que oigan la palabra tuya, Señor, que nos servirá para levantarnos, para animarnos, para restaurar nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre bendito de los cielos, Señor. Oramos también, Señor, por cada persona, bendito Dios, que se encuentra enferma, oh Dios. Por aquellas personas, bendito Dios, que están en una clínica, en un hospital, Señor, que están en una casa, en un hogar geriátrico, en cualquier lugar, Señor, que haya un enfermo, Padre, envía la palabra, Señor. Envía la palabra de sanidad, Señor. Envía la palabra de restauración, bendito Dios. Tú dices, Señor, en tu palabra, Padre, en Jeremías 33:6, Señor, que tú eres, Señor, el que trae la sanidad, que tú traes sanidad para nuestro cuerpo, Señor, que tú traes la medicina, bendito Dios, y que tú, Señor, tú traerás paz, Padre, para cada uno de nosotros, los que nos encontremos enfermos, con un quebranto, Señor, porque cuando hay enfermedad en mi cuerpo, Padre, hay un tormento que no me deja en paz. Por eso, bendito Dios de los cielos, yo te ruego, Señor, junto con tu pueblo, Señor,
que envíes la palabra de sanidad para aquellos que la necesitan, Señor, para aquellos que tenemos un quebranto de salud, bendito Dios. Envía esa palabra de restauración, de sanidad, de protección, bendito Dios. Gracias, bendito Señor. Gracias por aquellas personas, bendito Dios, que se encuentran, Señor, en Medellín, en Bogotá, en Piedecuesta, Señor, que oyeron el mensaje o que lo oirán a través, Señor, de este medio, bendito Dios. Gracias por los que están aquí, Señor. Gracias por los que tú les permitiste, Señor, que vinieran a oír el mensaje tuyo, bendito Dios. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, que nos lleves con bien, Señor, que nos provea el transporte, que despeje las vías, Señor, para aquellos que tengamos que trasladarnos, Señor, lleguemos en paz y en victoria a nuestras casas, bendito Dios. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Cúbrenos, Señor, y apártanos siempre de todo mal, de todo peligro, bendito Dios. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias por la sabiduría, por el conocimiento, Señor, que tú les das a ellos para que ellos nos traigan a nosotros como pueblo tuyo, bendito Dios. Bendícelos, guárdalos, protégelos, Señor. Bendice sus hijos, sus nietos, su familia, Señor, su parentela, bendito Dios. Señor, en tus manos dejamos todo, Padre. En esta noche, Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Que si tú nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos nuevamente, Señor, que sea para glorificar y exaltar tu santo nombre, bendito Dios. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Padre bendito de los cielos. Gracias, mi amado Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén